Por hermanos. Queridos jóvenes graduantes, familiares que les acompañan, hermanos, amigos, todos. Nuestro Señor Jesucristo, que es el eje de la historia, el eje de la vida humana, el principio de comprensión de todo lo que existe, el principio de acción de todas las actitudes y decisiones de la persona humana, se presenta ante nosotros con estas frases que de lejos parecieran sacudirnos y hasta cambiarnos la idea que tenemos de Él. Pero hay que acercarnos y leerlas y tratarlas de entender a la luz de su persona, a la luz de su proyecto, a la luz de las prioridades que Él tenía y que las reunía todas en esa frase: reino de Dios. Vean cómo nos habla el Señor en este día. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. Voy a recibir un bautismo, y cuánto me angustio mientras llega. ¿Creen acaso que he venido a traer la paz? No he venido a traer la paz, sino la división. En adelante, ahora que ya he predicado el reino de Dios, ahora que ya está establecido el camino del bien y del mal, ahora que se nos ha aclarado el par de opciones que se pueden hacer en la vida, por Dios y por el bien, por el maligno y su reino, ahora sí, en adelante estarán 2 contra 3, 3 contra 2. Si el Señor en la Navidad lo alabamos como príncipe de la paz, la conclusión del año litúrgico en noviembre celebra a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Rey universal de paz. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Bueno, la clave nos la da Él mismo cuando en otra parte del Evangelio nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy, pero no se las doy como se las da el mundo. ¿Cómo nos da el mundo la paz? Mediante falsas seguridades que luego en su momento se desmoronan y volvemos a perder esa serenidad que todos necesitamos tener en el corazón. ¿Cómo ha dado y conservado su propia paz el mundo a lo largo de la historia? Imponiéndola con la violencia y vigilándola. En tiempos de Jesús se hablaba de la pax romana, la paz que los romanos mantenían en todo el imperio, pero era una paz a fuerza de estar custodiando, vigilando y reprimiendo cualquier rebrote de rebeldía. Por eso Jesús nos dice: esa no es mi paz. La paz que yo vengo a traer es una paz que viene de la conquista que la persona realiza en su lucha contra la maldad y el pecado. No es una paz pasiva, es una paz activa, en la que la persona consciente y libremente elige un camino en la vida. Jesús a lo largo de toda su vida habló de gente de aquí abajo, gente de arriba, de trigo y de cizaña, de levadura y masa, de corderos y cabritos. De manera que, si se fijan, con claridad podemos ver 2 tipos de humanidad: la que sigue el camino de Dios tras de Jesús, y la que prefiere servirse
de los criterios del mundo y actuar según las leyes del mundo. Por eso Jesús está a punto de entregarse por nosotros en la cruz y habla de estos temas. He venido a traer fuego. Es el fuego del Espíritu Santo y se trata de que ese fuego comience a arder cuando la persona escucha su mensaje, lo entiende, lo asume en el corazón y comienza a cambiar su vida para el bien. Esa vida está ardiendo, de ese fuego habla Jesús. Seguramente veía a su reducido grupo de discípulos que a menudo mostraban entender lo que Jesús denominaba reino de Dios, al modo de los reinos de este mundo. Cuántas preguntas le van haciendo de camino los discípulos, en las que muestran sus intereses humanos, su competitividad, su deseo de resaltar y ser los primeros. Y Jesús, con mucha paciencia, los está formando para que piensen de una manera diferente a la del mundo. Por eso dice, he venido a traer fuego, y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo en los corazones de las personas. Voy a recibir un bautismo, el bautismo que el Padre Celestial me ha enviado, pasar por la cruz, entregarme por ustedes, asumir libremente la muerte como una ofrenda a Dios por todos ustedes, y eso me angustia. Ahí vemos ese aspecto humano de Jesús, el Hijo de Dios. Y finalmente el Señor nos advierte: el cristianismo y el reino de Dios en el mundo no va a ser un asunto superficial, va a ser un asunto que va a tocar lo más profundo de la vida humana, la manera de pensar de las personas, su manera de comportarse, su forma de tratar a los demás, su relación con los bienes de este mundo, comenzando con el dinero, su idea de la vida y de la muerte. Todo eso va a ser transformado por mi mensaje, de manera que eso hará que haya quienes piensan como Cristo, quienes creen en Dios y confían en Él, quienes miran a los demás como hermanos, quienes esperan una vida eterna, pero también hay quien piensa totalmente contrario a esos principios. Desde el inicio, en sus primeros libros, la Biblia dice: pongo ante ti el camino del bien y del mal, escoge. De eso se trata precisamente este texto. Jesús nos habla de que ante Él, crucificado por nosotros, ya no es posible permanecer indiferentes. Por eso Él mismo dijo en otra ocasión: el que no está conmigo está contra mí. Pidámosle al Señor que en nuestra manera de ser, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de tratarnos, siempre lo imitemos y lo sigamos como maestro, para propagar el bien en el mundo y para vivir como hijos de Dios y un día aspirar a la gloria. Vamos a ponernos de pie para hacer oración estas palabras. Queridos hermanos, oremos los unos por los otros al Señor, diciendo: Señor, escúchanos. Para que los cristianos manifiesten su fe por la propia conducta, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que los paganos que no conocen a Dios sean iluminados por la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que los despreciados y torturados se vean libres de sus sufrimientos, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia de Dios, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que la semilla que hoy hemos sembrado con nuestro trabajo